Estamos de vuelta para continuar nuestro estudio bíblico. Creo que la tercera parte de Romanos 6. Romanos capítulo 6. Y en esta tercera parte estaremos viendo desde el versículo 11 hasta el 14. Y el título del capítulo 6 dice Muertos al pecado. Muertos al pecado, vivos para Dios, ¿verdad? Entonces vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 14. Si leen conmigo dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, Pablo empieza en el capítulo 6. En el 5 era que vimos resultar la justificación, ¿verdad? Nos habló de la justificación que teníamos para con Dios. Y luego en el capítulo 6 nos dice que muertos al pecado, dice. Entonces si hay algo que Dios quiere de todos nosotros, de todos los cristianos y de todas las personas, ¿verdad? Es que seamos santos. Sed santos como yo soy santo, dice Dios. Dios quiere que seamos santos. No, yo no soy santo, santos son los otros, yo no sé. No, Dios quiere que seamos santos. Pedro nos dice en su primera epístola, sed santos porque yo soy santo. Dios nos dice eso, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refería la santidad? La santidad es apartado. Es apartado. ¿Apartado de qué en este caso? Apartado del pecado. Entonces Pablo empieza a escribir el capítulo 6 y nos dice, muertos al pecado. Nosotros podríamos, conocemos el versículo, ¿verdad? Muertos al pecado. Pero es algo que es intangible, ¿verdad? Nosotros morimos con Cristo, resucitamos con Cristo, ¿verdad? El pecado, pero no es concreto, o sea que es intangible todo eso. Por ejemplo, el bautismo es tangible, ¿verdad? Se ve. Cuando nos bautizamos, ¿verdad? Nos derrama el agua, todos nos ven, nosotros sentimos el agua, ¿verdad? Pero cuando Pedro nos dice, ustedes habéis sido muertos con Cristo y resucitados con Cristo. Entonces, es algo que no experimentamos nosotros, ¿verdad? Es algo que no pasamos por una experiencia. Entonces, Pablo recalca en este capítulo 6 que estamos muertos al pecado. ¿Se acuerdan cuando que Jesús resucitó a Nicodemo? Nicodemo estaba muerto ya 4 días. Entonces, se va a Jesús, le llama, Lázaro sale, todo con su venda, ¿verdad? Entonces le dice Jesús a las personas, ¿verdad? Quítenle las vendas. Entonces, eso nosotros podríamos resumir la secuencia de un cristiano, ¿verdad? Cuando fuimos cristianos, morimos con Cristo, resucitamos con Él, ¿verdad? Entonces, Lázaro tuvo esa misma experiencia, ¿verdad? Murió y después resucitó en su propio cuerpo, ¿verdad? No puede hablar de muertos en Cristo, resucitados con Cristo cuando hayamos muerto y hayamos ido al cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el paraíso nos vamos a tener cuerpos diferentes, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos usar Lázaro, perdón, no era Nicodemo. Cuando Lázaro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Sí me ayuda? Lázaro, el que murió y después resucitó los 4 días. Bueno, tenía todo con las vendas, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos comparar eso con un cristiano. Un cristiano, nosotros todos nos convertimos, ¿verdad? Salimos vivos. A lo mejor en esa época, cuando murió, a lo mejor Lázaro pudo haber teniendo unas cuentas, ¿verdad? Vamos a suponer que él tenía unas cuentas pendientes, no pagó, o sea que le estaba debiendo a una persona
y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, murió, entonces viene su deudor y dice, ah, no, él murió, ya no me puede pagar. Pero se va y llega a su casa y pues escucha que Lázaro resucita, entonces el que le hizo el deudor ya no pudo más venir a cobrarle, porque ya murió ya, ¿verdad? Lo que pasa es que resucitó nomás otra vez. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros somos la misma cosa, ¿verdad? Los cristianos, cuando creemos en Cristo, resucitamos. Ya hemos muerto al pecado, con relación al pecado. Y con relación a la culpabilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando creímos en Cristo, es como que morimos con Él y resucitamos con Él, ¿verdad? Pablo recalca eso, ¿verdad? Entonces, toda la culpa, la culpabilidad del pecado de nuestro yo anterior, cuando uno muere, termina la culpa, ¿verdad? Cuando uno muere, ¿cuál era el castigo para el pecado? La muerte. ¿Se acuerdan? Adán y Eva, por cuanto pecaren, ustedes también de veras morirán, ¿verdad? Entonces, si una persona muere y luego resucita, entonces la culpabilidad no está sobre esa persona. Muchas veces cuesta comprender, ¿verdad? Pepe se hizo cristiano, es cristiano. Entonces, toda la culpabilidad que tenía antes de ser cristiano, ya no puede ya imputarle al nuevo Pepe. ¿Por qué? Porque al viejo Pepe es lo que era el pecador. Entonces, cuando nosotros nos convertimos, salimos con las vendas afuera. Y tenemos que sacar las vendas poco a poco, ¿verdad? Nadie se convierte a Cristo y es santo de golpe, ¿verdad? Sino que es un proceso. Por eso muchas frases cristianas que dice, teneme paciencia porque estoy en construcción, dice, el cristiano en construcción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguimos sacando las vendas. Por eso Pablo también dice, aguántense unos a otros, dice, porque a veces pues tenemos todavía esas vendas que falta sacar y perdónense unos a otros. Entonces, también nos dice la palabra que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. No reine, dice. O sea, cuando Pablo nos quiere dar a entender, muertos al pecado, nos quiere dar a entender que estamos muertos al pecado. El versículo 11 dice, así también dice, vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así también dice, o sea que, así también de lo que estábamos hablando la primera parte y la segunda parte, ustedes también considerados, dice. O sea que, cuando dice así también, nos indica el saber. ¿Se acuerda que Oseas dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿verdad? Ahora, nosotros siempre tomamos Oseas 6:6 por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Pero nosotros podemos tomar también la falta de conocimiento en algo en la cual, el conocimiento en la cual nosotros ya estamos muertos al pecado. Muchos cristianos no saben que están muertos al pecado y dicen, ay, me traicionó el pecado. El diablo me mandó a hacer esto. Entonces, ese es un desconocimiento también. Eso es, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Cuando no conocemos realmente lo que Dios quiere de nosotros, estamos en una falta de conocimiento. Dice, así también vosotros, considerados. Y también tenemos que considerar. Cuando dice saber, es también asimilar. A ver, yo estoy muerto al pecado. Pero ¿cuáles son las evidencias que yo estoy muerto al pecado? No es palpable, no es abstracto, no es comprobable, ¿verdad? No se puede comprobar eso. Yo no me morí físicamente con Jesús y por eso, de verdad que no. Pero espiritualmente morimos con Cristo y resucitamos. Y eso es lo que tenemos que saber. Eso es lo que nuestro cerebro tiene que comprender. Y considerar, dice, está bien, yo sé. Para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Con Cristo estoy justamente crucificado, dice Pablo también. Entonces, sabemos que estamos justamente crucificados, ¿verdad? Ahora, considerar. La palabra considerar es entender, por decirlo así, en el corazón. Una cosa es saber y otra cosa es comprender. ¿Verdad? Una cosa es comprender. Entonces, lo que Pablo nos dice es que tenemos que comprender, entender que el pecado murió una vez, que nosotros morimos al pecado una vez por todas.
Más en cuanto vive, vive para Dios. O sea que usted está viviendo para Dios. Todos nosotros estamos viviendo para Dios, no para el pecado. No, espera un poco. Está bien, pero yo no soy lo pecador. Claro, eso es lo que dice la palabra de Dios. Es que nosotros estamos muertos al pecado. Pero hermano, espera, pues yo puedo pecar todavía. Sí, puedo pecar todavía. Porque así como Lázaro, él resucitó en su cuerpo otra vez, no en un cuerpo glorificado. Jesús resucitó en un cuerpo glorificado. Entonces, el relato de la resurrección de Lázaro por parte del Señor Jesús, nos da a entender esa situación que nosotros pasamos cuando nos convertimos a Cristo. Es más, muchas veces nos convertimos ya después de cierto tiempo. Muchas personas, solamente cada uno de nosotros podemos saber el día y la fecha que nos convertimos a Dios. Pero ahora es que nos damos cuenta de que en ese proceso era que nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Y la lógica te dice, pero yo nunca ni me enfermé para hacerme eso. No, por eso no se puede probar eso. Pero la palabra de Dios nos dice que espiritualmente nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Póngase un ejemplo, un preso. Un preso se portó bien y homicida, ladrón, se portó mal, robó, mató, bla, bla, bla. Va a salir de la cárcel. Entonces se alegra esta persona, ¿verdad? Se alegra, voy a salir a la calle. Y entonces el director de la cárcel le dice, espera un poco, Pepe, le dice. Vos ya te portaste bien, pagaste toda tu culpa, ahora vas a salir. Pero vos no podés salir y hacer otra vez la misma cosa, porque no te vamos a traer otra vez. Y algo así es que nos pasa, ¿verdad? El cristiano, al morir y resucitar espiritualmente con Jesús, el pecado que se le imputaba, ya desapareció también. Por eso nosotros cuando resucitamos con Cristo, resucitamos vivos para Dios y muertos al pecado. Ustedes comprenden que Pablo nos quiere dar a entender que nosotros tenemos el poder para controlar el pecado. O, mejor dicho, la concupiscencia que sale de nosotros. Por eso dice, no reine el pecado en vosotros, dice. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es un rey? Un rey que gobierna. Entonces, nosotros, dice, Héctor, no gobierna el pecado en tu vida. Entonces, bravo, yo tengo la capacidad de que el pecado no gobierne mi vida. ¿Verdad? Ahora, si caigo en pecado siendo cristiano y caigo en pecado es porque, ¿saben por qué? Es porque Pepe le permitió a la concupiscencia para que se convierta en pecado. Es diferente. Y ahí somos responsables cuando permitimos. Por eso muchas veces el ser humano siempre quiere culparle al otro. ¿Se acuerdan cuando Eva pecó? No, Adán le dijo, ¿qué pasó? No, Eva me dio la manzana. ¿Y Eva qué pasó? No, la serpiente me dio la manzana. Siempre buscamos a alguien a quien culpar. Siempre buscamos a alguien a quien culpar. Entonces, Pablo nos recalca de que cuando estamos muertos al pecado, ya no, nuestra concupiscencia que está adentro quiere reinar. Pero si nosotros no le permitimos, no va a reinar. ¿Vieron la capacidad que Dios nos dio? Vamos, pero no, hermano, para eso tener el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo va a estar con ustedes. Un cristiano que cae y quiere culpar muchas veces, no, el otro hermano me buscó y por eso yo tuve que defenderme. No porque el diablo, yo suelo escuchar hermanos que dicen que el diablo le tentó y que le hizo esto y que por eso cayó. Otros sí le culpan a la otra persona porque esa persona me buscó, por eso caí. Pero esperad un poco, eso no es lo que está diciendo Pablo. ¿Viste? ¿Vieron lo que cuando Oseas dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿a qué se refería? No solamente al conocimiento de la palabra de Dios, sino que al discernimiento de la palabra de Dios. Dice, continuando, así también vosotros, o sea que sepan ustedes, dice Pablo, sepan ustedes, entiendan ustedes,
Asimilen ustedes. Todo lo anterior, la primera parte y la segunda parte del capítulo 6, entiendan ustedes, dice Pablo. Y considerar, dice. ¿Qué considerar? Por ejemplo, alguien te dice, mira, ¿sabes qué? Considera un poco tal punto del tal artículo. Entonces vos te vas y te fijas y llevas en cuenta esa consideración. Considérese, dice. Entonces vos considerás ese artículo. Entonces Pablo nos dice, considerados, dice, considerados. ¿Qué quiere decir eso? Aprended, o sea, sabed que ustedes, que nosotros estamos muertos, muertos al pecado, morimos juntamente con Cristo en el crucifixión y resucitamos juntamente. Sepan eso. Después dice, consideren, dice, que ustedes están muertos al pecado. ¿Cuánto nosotros consideramos que estamos muertos al pecado? O muchas veces nosotros le tenemos miedo al pecado y estamos así sentados, así nomás, sin abrir la boca porque tenemos miedo de pecar. ¿Verdad que muchas veces pasa eso? Tenemos miedo de pecar. No, yo no voy a decir esto porque tengo miedo de pecar. Yo no hago esto, no voy a hacer esto porque puede ser que peque. Muchas veces le tenemos miedo al pecado, entonces nosotros nos acomodamos nuestro rinconcito y andamos de una manera en que para evitar el pecado, muchas veces nos quedamos paralizados, por decirlo así. Entonces, entendamos que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Vivos para Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Esperan un poco, pero entonces, ¿por qué quiero pecar todavía? Y ustedes se acuerdan que el apóstol Pablo dice, 2 seres hay en mí, dice. ¿Se acuerdan? En mí está la parte carnal, dice Pablo, que les gusta hacer las cosas viroreí. ¿Sabe por qué? Porque siempre nuestra naturaleza pecadora está en nuestra carne, en nuestro deseo de concupiscencia. Y aparte nuestro espíritu, que se une a Dios, nuestra carne, nuestro deseo carnal, es difícil que se una en eso. Entonces hay una lucha. Hay una lucha entre el pecado y nuestra santidad hacia Dios. Por eso es que Jesús nos dio el Consolador, el Espíritu Santo, para estar con nosotros y para estar con nosotros, para estar cerca de nosotros y para estar en nosotros, para ayudarnos. ¿Por qué? Porque había que superar algo. Ahora, muchas veces, ustedes vieron que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel luchaba contra enemigos de otros países, por decirlo así, contra los eteos, cualquier pueblo que les atacaba, él le consideraba enemigo, ¿verdad? Ese es en el Antiguo Testamento. Ahora, la batalla en un cristiano sucede en la mente. ¿Por qué? Porque al diablo, el diablo también le conviene que nosotros no sepamos esto, de que estamos muertos al pecado. Porque si el cristiano sabe que está muerto al pecado, entonces dice, yo controlo la concupiscencia que está en mi carne, ¿verdad? Yo puedo controlar eso. Y eso al diablo no le conviene. ¿Por qué? Porque el diablo trata de dar a entender que él es el que hace todo el pecado a nosotros. Y nos somete a miedo cuando se habla del pecado. Entonces, entendamos y consideremos que estamos muertos al pecado. Nosotros no estamos para cometer pecado. El que está en Cristo, nueva criatura. ¿Se acuerdan? El que está en Cristo, nueva criatura. El yo anterior ya pagó el precio del pecado y somos nueva criatura. Aparte de eso, al ser nueva criatura, ya no estamos sujetos a la ley, sino que estamos bajo la gracia. Versículo 12 nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Vieron lo que dice Pablo? No reine, dice. ¿A quién le está diciendo esto? Pablo, ¿a quién le está diciendo esto? A los romanos y por ende a todos nosotros. Pepe, no reine el pecado en ti. ¿La responsabilidad de quién es que en Pepe reine el pecado o no reine? ¿La responsabilidad de quién es? ¿De su vecino? No, de Pepe. Nuestra responsabilidad. Mi responsabilidad. Por eso cuando yo peco es mi responsabilidad. Por eso Juan dice, si alguien peca, reconozca que es su responsabilidad.
abogado tenemos delante de Dios. ¿Se acuerdan? Es nuestra responsabilidad. Ahora, ¿y por qué la concupiscencia o el pecado reina en una persona? En un cristiano, vamos a hablar de un cristiano. Porque vemos muchos cristianos que están siempre practicando el pecado. Practicando, no es que practicando el pecado. ¿Por qué? Porque esta persona le dio permiso a la concupiscencia y al pecado para reinar en su vida. ¿Verdad? Dice el versículo 3, no reine, dice Pablo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo. ¿Comprenden qué es lo que dice Pablo? Tu responsabilidad es, Héctor, que el pecado no reine en tu cuerpo. Mi responsabilidad. Pero Pablo, yo no soy hombre y puedo pecar. Sí, abogado tenemos delante de Dios, pero vos sos el responsable. No le vaya a culpar al otro, no le vaya a culpar a ese, no le vaya a culpar a aquel, no le vaya a culpar. Tu responsabilidad. Ahora, por eso es que el diablo no quiere que nosotros sepamos que estamos muertos al pecado. ¿Sabe por qué? Porque nos ataca de ese lado. Porque siempre que cometemos pecados, ¿saben qué? Culpamos a otro. ¿Y sabe qué? No pedimos perdón. Entonces, practicamos el pecado. Y el cristiano practica el pecado, entonces ahí entra el conflicto con Dios. Pero cuando Pablo nos abre el entendimiento y nos dice que todos nosotros somos responsables de que reine o no el pecado en nuestra vida, es nuestra responsabilidad. No sé, cuando voy a mentir, algo me dice, Héctor, espera, vos vas a mentir. Y ahí yo tengo la responsabilidad de mentir o no mentir. Cuando voy a hacer algo injusto, algo me dice, porque soy cristiano, el Espíritu Santo me dice, está mal eso. Esto. Pero yo digo, pero hoy no mango. Y es porque yo le permití a mi concupiscencia para hacer las cosas indebidas y eso se convierte en pecado. Y ahí es cuando el diablo se aprovecha del pecado. ¿Se acuerdan que Pedro dijo, el diablo anda como león rugente buscando a quien devorar? Dice. Bueno, el león anda alrededor de una persona buscando a quien devorar, busca a quien devorar. No dice Pedro, el león ataca y le devora a esa persona, no. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno es cristiano, mayor es el que está adentro que el que está afuera. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? El Espíritu Santo que está en nosotros es mucho más grande que el Espíritu que está afuera. Entonces el diablo no es que te va y te va a agarrar tu mano y te va a hacer las cosas corruptas. No. Él está pescando y está usando nuestra concupiscencia para poder pecar. Ejemplo. Si yo antes de convertirme era alcohólico, ¿qué va a hacer el diablo? Me va a mostrar la bebida así, mira, pero jamás me va a abrir la boca y me va a calar la boca. Eso no va a hacer. Se va a aprovechar de mi concupiscencia porque mi yo anterior le gustaba ser alcohólico. Entonces me va a mostrar y me va a hacer la propaganda de todo lo que a mi cuerpo le estaba gustando. Y ahí es cuando Pablo me dice, Héctor, vos ya estás muerto al pecado. Verana, si vos querés no me llevas a hacer, pero es tu responsabilidad. Entonces Héctor dice, espera, yo que estoy muerto al pecado. Si quiero, quiero, si no, no, pero esto me va a hacer daño. Me escapo de ahí. Me escapo de ahí. Entonces, eso es lo que Pablo quiere que entendamos nosotros los cristianos. Es que no reine en nosotros el pecado. Dice, así no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿A dónde mora el pecado? ¿Dónde está la concupiscencia? En nuestra carne. En nuestro espíritu no. En nuestras emociones no. Porque el espíritu se une al Espíritu Santo y está en él. No le gusta el pecado. A la carne, al que no se regeneró. Lázaro, por ejemplo, murió y resucitó en su mismo cuerpo. No se regeneró su cuerpo, ¿verdad? A lo mejor tenía un lunar acá y siguió con ese lunar. Entonces no se regeneró su cuerpo. Entonces la carne sigue, igual que nosotros. Las cosas que antes hacíamos que estaban mal, quedó nuestra carne con el potencial de querer. Vamos a comer pizza, vamos a comer pizza, vamos a comer pizza, vamos a comer pizza, vamos a comer pizza. Y vos podés decir, no, espera, mira, pues hacer esto y no puedo yo comer pizza. Es un ejemplo, ¿verdad? Dice,
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que desobedezcáis, que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hace nuestro cuerpo? Empieza a pedir, nuestra carne empieza a pedir. Esa es la concupiscencia, empieza a buscar lo que antes tenía. O mejor dicho aún, lo que la naturaleza pecadora requiere. Empieza a pedir, empieza a pedir, empieza a pedir. Y Pablo nos dice que no reine esa concupiscencia, porque todos vamos a tener concupiscencia, todos vamos a tener pensamientos que no son correctos, concupiscencia de todo. Cada uno somos débiles a algo y el enemigo sabe eso. El enemigo sabe a qué uno tiene debilidad, a qué antes de convertirse era susceptible. Entonces Satanás empieza a buscar para volver a aprovecharse de la concupiscencia, formar el pecado y ser desobediente a Dios. Yo pongo un ejemplo, ¿verdad? Si yo antes era adicto a la pizza, ejemplo, ¿verdad? Todos conocemos lo que es pecado, ¿verdad? Antes era adicto a la pizza, ¿verdad? Y me convertí. Y mi cuerpo, que estaba acostumbrado a comer todos los días pizza, me va a pedir pizza, 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 pizza. Entonces, ¿qué dice Pablo? Vos tenés el poder, dice Pablo. Vos tenés el poder de que no reine esa concupiscencia. Vos tenés el poder de que no reine eso. Vos le podés poner un alto a esa concupiscencia, le podés poner un paro. Ahora, nos dice, pero vivos para Dios, muertos al pecado. ¿Un muerto qué hace? Un muerto nada hace, ¿verdad? Está ahí. Entonces, para el pecado somos muertos, no pasa nada. Pero para Dios estamos vivos, dice. Para Dios estamos vivos, para las cosas de Dios estamos vivos. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sí? ¿Cómo cometíamos pecado antes? ¿O cómo la naturaleza pecadora comete pecado? Por las manos, los ojos, la boca. Esos son los miembros. Los actos sexuales ilícitos. Esos son, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice acá Dios? Ni tampoco presenté, espera un poco, no. Esa es plata, esa es corrupción. Mi mano no va a tocar esa corrupción. Tus miembros no sean parte del pecado. La lengua. Cuando vamos a hablar mal de alguien, de un hermano, no sé, de alguien o de cualquier persona, no solamente implica nuestra lengua, que ese miembro no la usemos para la iniquidad. En vez de hablar mal de alguien, ¿por qué no bendecimos a ese alguien, verdad? Eso es lo que nos dice. No presentéis vuestros cuerpos para pecar. Tus dedos cuando estás mensajeando o cuando estás en el celular, ¿verdad? Que no sean esos no sean los miembros que nos lleven al pecado. Se me pasó un poco, porque yo estaba navegando y se me pasó, ¿verdad? No, es nuestra responsabilidad. No presentemos nuestros cuerpos, nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué nos dice acá Pablo? Así también dice, o sea que sepan ustedes que estamos muertos al pecado. Y número 2, considerados, dice. O sea que peaje dice en guaraní, atiendan, o sea que pongan atención o tomen esa palabra o agarren eso. Considerados, póngale comillas, paréntesis, de que somos muertos al pecado. Una cosa es saber y no hacer, ¿verdad? Una cosa es yo sé, pero no hago. Pero cuando sabemos, Pablo dice considerar. Entonces, cada vez que vos andás en la vida, considerá que estás muerto al pecado. Espera un poco. Yo no porque si me quiero ir no me voy a ese lugar, porque yo estoy muerto al pecado. No. Espera, acá está, ¿no? Yo me voy, no entro ahí. Yo en esta clase de conversación no entro. ¿Por qué? Porque yo estoy muerto al pecado. Eso es considerar. Cuando vos considerás todos los días que
que muertos al pecado. O sea, y que no reine el pecado en vosotros por medio de la concupiscencia. Dice. O sea que tú tienes el potencial, por decirlo así, el potencial de decirle no al pecado. De cortarle la raya. Hasta acá nomás te vas a ir, Gina. Espera que este nomás es. No le culpemos a los hermanos, a la sociedad, al entorno, y mucho menos al diablo, y mucho menos a Dios por los pecados que estamos cometiendo. ¿Por qué? Porque no es así. Es de nosotros sale primero la concupiscencia. El diablo no te puede ir a agarrar, como estaba diciendo, no puede ir a agarrar y agarrarte la mano y llevarte a un lugar que no debes ir. Eso no va a hacer él. Sino que primero va a intentar seducirte. Porque sabe lo que le gusta a la carne. Satanás sabe todo lo que le gusta a la carne. Poder, dinero, placer, fama, y un montón de cosas. Entonces, busca a cuál estás más inclinado. Empieza a mostrarte las propagandas. Y cuando somos seducidos, de nuestra concupiscencia sale el pecado. Y ahí es cuando Satanás entra. Pero antes no. Antes no le culpemos a nadie. Somos nosotros responsables de que podamos nosotros, que el pecado no reine en nuestras vidas. Dice también Pablo que no entristezcáis al Espíritu Santo, dice. ¿Se acuerdan? No entristezcáis al Espíritu Santo. Y a Timoteo le dice, no apaguéis el fuego del Espíritu Santo, dice. ¿Por qué creen que el Espíritu Santo es como un fuego que se puede apagar? O el Espíritu Santo es como alguna persona que, no digo personal, pero algo que se puede entristecer. Por estas cosas. Cuando el pecado está reinando en nuestra vida y nosotros moralizamos el pecado moralizamos el pecado, entonces el Espíritu Santo se siente triste. El Espíritu Santo se apaga. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo nos da a nosotros poder. No es que el Espíritu Santo se va y le va a nuestra concupiscencia, le va y muere, le va a decir, no. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros para que nosotros podamos aplacar nuestra naturaleza pecadora, nuestra carne. Pero si yo luego no le estoy ayudando al Espíritu Santo, entonces Él se va a poner triste. ¿Verdad? Entonces, nuestra batalla, nuestra lucha, la lucha del cristiano, la batalla, es entre la carne y nosotros, nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Esa es una lucha de todos los días. Y cuando dice Dios, sé santo como yo soy santo, está diciendo que todos los días nosotros debemos buscar la santidad. Todos los días debemos buscar aplacar o que no reine el pecado en nuestras vidas. Y considerar que nosotros, gracias a Dios y el Espíritu Santo, tenemos la responsabilidad de aplacar al pecado. Y han de acá la pecado. ¿Y quién comete pecado? Aquel que se deja manipular por el pecado. Obviamente, los pecados se manifiestan, se manifiestan. A veces tarda, le dice Pablo a Timoteo, a veces hay hermanos que son pecadores, pero después, y hay muchas veces que los pecados enseguida se manifiestan. Entonces, lo importante es que entendamos, sepamos, consideremos que estamos muertos al pecado y que presentemos nuestro cuerpo, nuestros miembros para Dios. ¿Se acuerdan que también había vasos de honra y vasos de deshonra, verdad? Había los vasos de barro y vasos de oro. Y los vasos limpios y los vasos tal vez sucios, ¿verdad? Entonces, si vos tenés una parte de vasos sucios y vasos limpios y tenés visita a tu casa, vas a usar los limpios, ¿verdad? Vas a servirle con el vaso limpio, vas a servirle a tu gente. Y el sucio va a estar ahí nomás ya. Y hay vasos de oro, vasos de barro. Y los vasos de más estima se usan en ocasiones más especiales. Entonces, cuando nosotros dejamos de ser más barro, ¿de qué le formó Dios a Adán y Eva? Se dice que formó el barro, ¿verdad? Y cuando Pablo dice
vasos de barro y vasos de oro. Cuando nosotros somos vasos de barro, a lo mejor Dios no nos va a utilizar demasiado. ¿Por qué? Porque es barro y esto que vamos a usar se pegar nomás. Pero cuando es de oro, es más valioso y ya se usa en ocasiones más especiales, ¿verdad? Y eso nomás Dios lo va a querer usar. Entonces, nosotros también, cuando nosotros somos de barro, morimos en Cristo, resucitamos con Cristo, ¿y ahora qué vasos somos? El Espíritu Santo dentro de nosotros es el oro que nos recubre a nosotros. Entonces somos instrumentos de Dios, que Dios usa por ser instrumentos de Dios. ¿Se acuerdan del arca del pacto? El arca del pacto, el pacto era madera y revestido de oro, ¿se acuerdan? ¿Y el cristiano qué es? Barro revestido de oro, porque tenemos el Espíritu Santo. Pero no nos volvamos barro. No nos volvamos barro practicando, haciendo que el pecado reine en nuestras vidas. Porque es como que el Espíritu Santo le dio una... antes la concupiscencia y lo carnal reinaba en nuestra vida. Entonces vino el Espíritu Santo y hizo una revolución y le echó a la carne. Y quedó el Espíritu Santo como rey. Porque cuando todos nos convertimos, era aleluya, gloria a Dios, vamos. Estamos efervescentes, estábamos, ¿se acuerdan? No, la mayor alegría es cuando una persona se convierte y conoce a Dios. ¿Y saben qué? Vivimos todavía en la carne. Y nuestra concupiscencia, de ahí abajo, el Espíritu Santo está reinando en nuestra vida. Y de ahí abajo siempre le va a querer ir a derrocar. Siempre va a buscar derrocarle para que Él pueda volver a reinar. Pues. Por eso Pablo dice, cuando estamos débiles, oremos, dice. Oremos para que no entremos en tentación. Cuando estamos débiles, cuando no sabemos lo que pasa. Oren en todo tiempo para que no caigan en tentación. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque sabe que muchos de nosotros emocionalmente a veces nos sentimos mal. A veces nos sentimos decaídos. A veces no queremos ni nada ahora. Entonces, esos son los momentos en los cuales la oración que vos hiciste antes te va a sostener. ¿Por qué? Porque en ese momento es que la carne, la concupiscencia, va a empezar a querer tomar el mando otra vez de vuelta. Muchas personas, muchos cristianos se enferman y dicen, ¿por qué Dios permitiste que me enfermara? Yo ya me dejo ya de ser cristiano. Esperan un poco. ¿Verdad? Muchos pasan por dificultades y le reclaman a Dios. Está bien reclamarle a Dios cuando no sabemos qué pasa, pero cuando le decimos a Dios, ¿por qué me hiciste así? Porque yo soy cristiano, no es una pregunta sincera. Entonces, Satanás siempre en la concupiscencia que está en nosotros, más las publicaciones de Satanás que está ahí, en esos momentos va a querer a derrocar al Espíritu Santo que está gobernando nuestra vida. Por eso dice, no reine el pecado en vuestros corazones, en vuestros cuerpos. Es nuestra responsabilidad. Y Pablo nos da a entender de que depende de nosotros. Si pecamos, todos pecamos, estamos todavía en la carne, todos somos de barro todavía, todos envueltos en el Espíritu Santo. Si pecamos, tenemos abogado delante de Dios. Pero entendamos que nosotros, si queremos, nomás vamos a dejar que nuestra concupiscencia salga a la luz. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes, yo me acuerdo cuando me convertí recién y tenía malos pensamientos y eso me afectaba mucho? ¿Por qué? Porque yo pensaba de que yo no debería más de tener malos pensamientos después de que yo me convirtiera a ser cristiano. Después de que yo sea cristiano, tenía malos pensamientos, malos deseos, por decirlo así. Entonces, eso me daba a entender de que, no, yo estoy mal. No tiene que ser así. Pero cuando eso yo no entendía de que era la concupiscencia que me estaba buscando derrocar al Espíritu Santo. Entonces, en esta tercera y última parte la tercera parte, creo que hay otra parte más. La tercera parte del capítulo 6, Pablo nos da a entender de que estamos muertos al pecado, valga la redundancia, valga la repetición, ¿verdad? Estamos muertos al pecado, que no reine el pecado en nosotros. Tenemos la suficiente
Dios nos dio esa capacidad para que no reine. Y también Dios nos dio el sentido, la razón y el sentido común para decir, espera, esto está mal. Yo me voy de acá, yo no digo esto, yo no hago esto. ¿Por qué? Porque yo tengo el poder de que esta concupiscencia, cuando estás pensando algo malo, cuando estás queriendo hacer algo malo, vos ahí mismo aplacar. Por eso no está mal. El que va a cometer un crimen, no es que se va a ir, el que va a robar no es que se va a ir, bueno, algunos hacen así, ¿verdad? Pero el que comete lo que van a robar, por ejemplo, un banco, estudian 2, 3 meses, estudian el movimiento del banco para ir a hacer su golpe. Entonces, la concupiscencia es la misma cosa. Está ahí, de a poquito, pero no vengo feo. Una vez nomás. Va, hay clase de mí. Jale, na, tengo, por favor, jale. Así está la concupiscencia. Y mientras nosotros, y un cristiano que no sepa que está muerto al pecado, le vas a escuchar a ese. ¿Dónde es la batalla? Acá. Jale, na, ¿qué va a hacer? Nadie te va a ver. No te van a ver el pastor, no te van a ver los hermanos. ¿Qué tiene? Y cuando nosotros no entendemos que estamos muertos al pecado, 1 mes, 2 meses, 3 meses, paz. Racionalizamos ahí el pecado. O el pecado se ve. Y eso nos duele a nosotros. ¿Por qué? Porque el cristiano se da cuenta, pero esperan un poco. Lo que Pablo nos da a entender acá es que para qué, hermano querido, vas a pecar y vas a ir a pedirle otra vez al abogado para que te perdone, siendo que vos tenés el poder para no pecar, dice Pablo. Eso es lo que nos está diciendo. Nosotros no podemos usar primera de Juan y decir, abogado, tenemos delante de él y por eso voy a pecar todo lo que quiere y me voy a pedirle, pero no, tampoco es así. Lo que Pablo nos da a entender es que, esperar por esto, si pecaste, si no hubo caso, abogado tener delante de Dios, pero no vayan a llegar a eso. Luego estás muerto al pecado, me dice. El cristiano está muerto al pecado. Entonces, para finalizar, el apóstol Pablo nos abre el entendimiento de este suceso, por decirlo así, aunque nosotros no experimentamos eso experimentalmente, por decirlo así, el muerto, morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Lo leemos acá y lo tenemos que saber. Y una cosa, antes de terminar el Efesios 10, dice que hay una armadura, ¿se acuerdan? ¿Y cuál era la armadura para la cabeza? El casco. ¿Por qué creen que el casco es una armadura? ¿Por qué? Para que la concupiscencia y los dardos encendidos del diablo son las concupiscencias que está tirando. Y la flecha de lejos nomás te tira. El diablo jamás te va a tirar la mano y te va a ir a fumar o qué sé yo. No es así. De lejos nomás te tira la concupiscencia. Entonces el casco es de la salvación. Esperad un poco, yo estoy muerto al pecado. Yo tengo la vida eterna, yo soy salvo. No, yo no puedo caer en esto. Te pones bien la corbata y te vas. Entonces, hasta aquí llegamos con nuestro estudio. Espero que haya sido de bendición. Nos vamos a ver próximamente para la otra parte del capítulo 6. Que Dios los bendiga a todos.